Nuestros servicios en línea y presencial, Iglesia Evangélica Presbiteriana de Rioja, ardía y no se consumía. Sé parte de lo que Dios está haciendo en su iglesia, alabando juntos y adorando a nuestro Señor Jesús. Martes, noches de clamor, 7 p.m. Jueves, en la palabra, 7 p.m. Domingos, 3 grandes servicios, 6:30 a.m., 10 a.m. y 7 p.m. Llénate de fe y vengamos juntos a la iglesia. Puedes asistir a nuestros servicios en Girón 2 de Mayo 930, Rioja. Bienvenido a casa. Tenemos una super noticia para ti. Del 13 al 17 de febrero, de 2:30 a 5 p.m. Tenemos la Escuela Bíblica de Vacaciones, donde aprenderemos nuevas canciones, participación en concursos, dinámicas y sobre todo, aprenderemos más de la palabra de Dios. Anímate e invita a tus amigos de 4 a 12 años. Estás invitado. Ven a comer con Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea morando en cada corazón, en cada familia, en todas las partes que nos pueden sintonizar y ver por medio de su programa en la palabra, texto y contexto. Es para mí un honor estar frente a ustedes y expresarles mis más cordiales saludos y introducirles una vez más al programa en la palabra, texto y contexto. Saludar a todos nuestros hermanos que se encuentran dentro de las plataformas virtuales por medio del internet y también a todos nuestros hermanos en la televisión en vía Alto Mayo TV y a todos nuestros hermanos también de la Iglesia Presbiteriana en la ciudad de Rioja. Con este saludo que estoy expresando a cada uno de ustedes, y sin pasar por alto, expreso un saludo muy personal al pastor Walter Carvajal, también parte de la Iglesia Presbiteriana y un hombre de Dios a quien estoy expresando este cordial saludo en este momento. Muy bien, que Dios sea con cada uno de ustedes e invitarles pues a introducirse conmigo en este viaje de estos minutos, en lo cual estaremos tratando acerca del tema de hoy, que está referente a qué es el pecado, cómo podemos explicarlo, cómo podemos comprenderlo, ya que se ha puesto parte cultural, donde en este tiempo pues el mal no necesita disfrazarse de bien. En lo cual les invito a abrir sus Biblias, abrir la palabra de Dios en el libro de la Epístola de los Romanos, libro de los Romanos, el capítulo 3, versículo 23. Capítulo 3, versículo 23. Y nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Es muy posible que hay una variante con otras traducciones que lo estaremos viendo luego, pero lo que quisiera en esta ocasión es que llegamos a un raciocinio y una explicación acerca de qué es el pecado. Una de las cosas que les puedo comentar a modo de introducción previo a nuestro tratado, que hombres como William Shakespeare lo llamó el efecto trágico. Uno de los padres de la psicología, uno de los científicos en el ámbito de la psicología, Sigmund Freud, lo llamó el medio ambiente, pero las Escrituras lo define o lo llama pecado. En lo cual, en esta ocasión, quisiéramos entrar en ese viaje de esos minutos y encontrar esa explicación a través de las Escrituras y entender qué es en sí pecado.
¿O a qué se le llama pecado? ¿En qué se enfoca la naturaleza del pecado? O en otras, parafraseando, o siendo más exacto, más específico, el pecado en 4K. El 4K sirve como un medio de las pantallas de los celulares, en los televisores, y en los avances tecnológicos que hoy en día se ha desarrollado, que tienen la facultad de mostrar con más nitidez, con más píxeles, más resolución, una imagen en la que pueda ser observable ante la sensibilidad de la vista, o que la vista pueda contemplar más belleza y color y contraste en las nuevas pantallas 4K, que también han salido las pantallas 8K, pero no lo vamos a tratar hoy en 8K, ya que nos tomaría más tiempo poder discernir y ampliar, ya que es un tratado muy complejo, poder explicar qué es el pecado. Muy bien, con esta pequeña introducción quiero invitarles que me acompañen a que Dios tome el control de este servicio, de este programa, en lo cual vamos pues a hacer un momento, una oración, que Dios dirija mi pequeñez y mi miseria, y también ponga en disposición los corazones de cada uno de ustedes. Bendito Dios, te encomiendo mi vida en tus manos. Que tu Espíritu, que tu gracia, tu presencia sea tomando el control de cada una de las vidas que en este momento se encuentran por medio de la televisión y también por medio de las plataformas virtuales y todos los medios de comunicación en los cuales ellos se encuentren conectados. Tú dispongas cada corazón por medio de tu Espíritu Santo, y dispón mi vida también. Dame iluminación, dame sabiduría para poder tener la capacidad, la destreza de explicar con verdad, a la luz de tu palabra, qué es el pecado en el hombre. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien. Queridos hermanos y a todos, una vez más les expreso bienvenidos a su programa en la palabra, texto y contexto. Muy bien. Hoy estaremos justamente, como suena el nombre del programa, tratando la palabra en el texto y contexto, en lo cual les he citado el libro de Romanos. Nuevamente lo volvemos a observar, Romanos capítulo 3, versículo 23, lo cual en este momento lo voy a leer en otra traducción, en la traducción que dice la Nueva Traducción Viviente, que me llamó la atención en la manera que es traducida, ya que me di el tiempo de revisar varias traducciones y bueno, me llamó la atención un poquito a fin de que podamos tener un poco más de complejidad en el asunto. Dice lo siguiente, Romanos capítulo 3, versículo 23, Nueva Traducción Viviente: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. La versión Reina Valera del 60, la Reina Valera del 2000, traducen de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Que nos hace muy común, creo más familiar, la Reina Valera, y la traducción que tengo aquí, que es la traducción, como lo dice aquí, la Biblia textual, de Regreso a las Fuentes, hace un enfoque de traducción de la siguiente manera, y dice 23, por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están privados de la gloria de Dios. Entonces, ¿cómo entendemos este asunto? Y nos basaremos a nuestro primer argumento. Todos los hombres se encuentran
bajo la ley del poder del pecado. Todos los hombres se encuentran bajo el poder de la ley del pecado. Argumento número 1. ¿Qué entendemos por pecado? ¿Qué es lo que significa pecado? Y mi propósito en esta ocasión, como les dije, es intentar descifrar el pecado en el 4K, a fin de que podamos entender con más plenitud, con más luz y poder percibirlo y entenderlo, para poder entender qué es lo que exactamente el apóstol Pablo nos está introduciendo en este versículo, un mensaje tan profundo acerca del Evangelio de Dios. Muy bien. ¿Qué entendemos por pecado? En el original, el término de pecado se lo entiende como hamartía en el original. Dentro de la formación académica que recibimos en los seminarios, se nos introduce y se nos introdujo, recuerdo, a los mentores que me introdujeron lo siguiente. Es como que alguien lanza una pelota de básquetbol que juegan mayormente en los Estados Unidos, y es lanzada a la canastilla, y de pronto cuando la pelota es lanzada falla el tiro, y a eso se le llama errar al blanco, que quiere decir pecado. O como alguien lanza una flecha a un punto determinado y la flecha no alcanza el punto, sino va fuera del círculo donde tenía que hacer el impacto o penetrar la flecha. Pero hay algo más allá de esa perspectiva que tenemos. Martin Jones, uno de los puritanos, él, en una entrevista que le realizaron, él dijo: el problema no es el pecado, el problema es la rebelión del hombre hacia su creador. Y creo que eso es más exacto, que tenemos una naturaleza abierta de rebelión contra el creador, y lo cual nos impide justamente llegar al blanco. Y esta traducción que lo traduce dice: pues nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Por qué nadie puede alcanzar esa meta establecida por Dios? ¿Cómo podemos explicar este asunto que dice que todos están destituidos de la gloria de Dios? O que estamos separados de la presencia de Dios, privados de la gloria de Dios. Justamente, para poder entender qué es el pecado, necesitamos entender qué es la santidad de Dios, qué es su ira, qué es su justicia, su soberanía, su amor. Son las esencias de los atributos de la naturaleza y carácter que representa Dios. Es por los cuales Dios se da a conocer por medio de sus atributos, que uno de sus atributos resaltantes es la santidad de Dios. Otro de sus atributos resaltantes que vamos a ver es la soberanía de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios. Pero hoy en los templos, dentro del cristianismo, se nos ha introducido que solamente con hacer una oración del pecador: Señor, yo te acepto en mi corazón, ya has sido regenerado y transformado a ser hijo de Dios, cosa que las Escrituras no respaldan, ya que los evangelios, tanto Juan el Bautista, los apóstolos o nuestro mismo Señor Jesucristo, nunca introdujo esa enseñanza de decir a la gente: ¿cuántos de ustedes quieren aceptarme en su corazón? Su enfoque fue: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces esa formulación se introdujo dentro de nuestra formación cristiana, muchas veces dentro de las organizaciones, y se ha hecho como cierta verdad. Como dijo Adolfo Hitler, una mentira repetida 100 veces se va a creer que es verdad, o se lo va a repetir como si fuera una verdad. Y eso es lo que ha sucedido con ello, que nos declaramos hijos de Dios y nos entregamos a la fe sin conocer a ese Dios, sus atributos, sus esencias, de quién es Dios, quiénes somos nosotros.
Y una de las cosas que entendemos, que el pecado fue el medio, el agente que nos separó de Dios, nos alejó de Dios. Nuestros primeros padres se les estableció una sola norma, que podían comer de todos los árboles del huerto, pero que no podían comer del árbol del bien y del mal que se encontraba en el centro del paraíso. Pero ellos violentaron la voluntad de Dios, desobedecieron a lo acatado, la orden de Dios. Pusieron en juicio sus atributos, su soberanía, su justicia, su santidad. Y las consecuencias fueron que fueron expulsados del paraíso, fueron expulsados de la presencia de Dios, fueron separados de la gloria de Dios. Y es por lo que Romanos dice que nadie puede alcanzar la gloria de Dios, o que todos estamos excluidos de la gloria de Dios. Exactamente, eso es lo que pasó inicialmente. Y el pecado entró y moró en todos los hombres. Todos los hombres hemos nacido fuera de la presencia de Dios, fuera del huerto de Dios, despojados y alejados. Hemos nacido y somos hijos de Adán y Eva, pero no somos hijos de Dios, a menos de que Jesucristo nos reconcilie con el Padre. Al menos que el Hijo de Dios nos declare que somos sus hijos. Y eso es un asunto complejo. Muy bien. Entonces, dentro de los templos que hoy en día solamente se predica en los púlpitos del Jesús de amor, que todo lo tolera, que todo lo entiende, eso es paganismo, idolatría, que domingo a domingo se reúnen a enseñar y a presentar adoración a un Dios creado conforme a su imagen y semejanza del hombre. Eso es lo que Sproul planteaba, uno de nuestros teólogos presbiterianos, que decía que domingo a domingo se adore a un Dios sin santidad, sin ira, sin justicia, sin soberanía, que solamente es un Dios de amor. Eso es idolatría. Y eso es justamente el peligro de los púlpitos hoy, que tienen grandes audiencias de creyentes que no conocen qué es el pecado y que tampoco entienden y no conocen a ese Dios de la Biblia, que han creado ese Dios imaginario, cultural, ese Dios de amor que todo lo tolera, que todo lo entiende. Entonces hemos creado, ¿qué cosa? Un cristianismo cultural, basado a la cosmovisión que nosotros queremos tener, a ese Dios que nos agrada tener, pero no queremos sujetarnos a ese Dios de ira, a ese Dios santo, a ese Dios peligroso que nos muestra aquí las Escrituras. Porque Pablo está definiendo que todos están destituidos, todos. Entonces, ¿cómo explicamos todas esas cosas a ese Dios de amor? Justamente su amor está ligado a su santidad. Como una mujer ama a los niños, que es madre, ama a los niños, y cuando ama a los niños para ella es doloroso, se compunge sus entrañas cuando ve que muchos niños son asesinados, violados, abortados, porque va contra sus principios de su naturaleza. Igual manera, va contra los principios de la naturaleza de Dios, alterar su santidad y su amor. Justamente Él es amor, porque odia el mal, aborrece el mal, por eso Él es amor. Pero hemos transliterado ese término, que tenemos a un Dios de amor que todo lo tolera. Ese es el Dios de las religiones. Pero el Dios de la Biblia es distinto. Y les estoy presentando justamente a ese Dios de las Escrituras. Hasta aquí, muy posible, muchos estén en desacuerdo conmigo, como siempre lo han estado en algunas ocasiones algunos hermanos que me han oído por el internet a veces dialogar estos asuntos. Y lo primero que se puede decir, se han querido romper las vestiduras.
Porque estamos, ¿qué cosa? Sacando de nuestro confort, de ese evangelio de confort que tenemos, y llevándonos o rigiéndonos a la verdad de las Escrituras. Avanzando con este tratado, nuestro ADN, nuestra naturaleza, ¿qué cosa? Está bajo una condición caída. Y cuando hablo de una condición caída, es que estamos podridos hasta el núcleo. Somos seres depravados, somos seres corruptos, somos seres sucios, nauseabundos ante la presencia de Dios, seres aborrecedores de la justicia de Dios, aborrecedores de la santidad de Dios, aborrecedores de la ira de Dios, de la soberanía de Dios. Somos seres opuestos a todo aquello que es bueno. Somos seres que vivimos, como lo definió Martin Jones, uno de los teólogos puritanos, seres rebelados contra su Creador. Somos seres aborrecedores del bien y de la justicia de Dios. Nuestro ADN está contaminado, podrido hasta el núcleo. Nuestros cromosomas están infectados del mal, están infectados de rebelión, de una actitud que cosa de aborrecimiento hacia su Creador. Entonces, muchos dirán, pero no, yo soy distinto al resto. Yo no soy como el resto. Pero todos, ¿qué cosa? Estamos, como dice la primera parte de este versículo, excluidos, privados. ¿De quién? De la gloria de Dios. Voy a pasar al argumento número 2. Argumento número 2. Todos los hombres se encuentran expuestos y exhibidos y mostrados ante la justicia de Dios. Lo repito, todos los hombres se encuentran expuestos, exhibidos, mostrados ante la justicia de la ira de Dios. Esto suena fuerte. Quiere decir que nuestra condición, que le estaban mostrando en el argumento número 1, quiere decir que estamos infectados por el mal. El pecado es como la gangrena que invade todo nuestro cuerpo. Va empezando por aquí y va avanzando y toma control de todo nuestro ser y naturaleza, haciéndonos putrefactos y sucios bajo el juicio de la ira de ese Dios santo. Y quiero decir que somos tan sucios, tan pecadores, tan nocivos, que somos comparables o peor que Adolfo Hitler. Si no hemos llegado a consumar lo que Adolfo Hitler llevó a cabo en su tiempo, Stanley, Mao Zedong, que derramaron tanta sangre, si no hemos llevado a cabo esa maldad en nuestro interior, es justamente porque Dios en su soberanía no lo ha permitido y nos ha sostenido en su amor. Es el Espíritu de Dios que nos ha sostenido a no desencadenar todo el mal que hay en nosotros. Si los hombres desencadenaran el mal que está en su interior, pues todos los misiles nucleares que tiene China, Rusia y Estados Unidos y sus arsenales ya hubieran explotado dentro de este mundo. Pero es la gracia de Dios que sostiene y retiene la voluntad de los hombres en medio de esa rebelión abierta que tiene el hombre contra su Creador. Y eso nos dispone y nos determina que estamos, ¿qué cosa? Expuestos ante Él, expuestos ante su justicia, de que somos seres malos por naturaleza, somos seres aborrecedores del bien y de la justicia de Dios. Quiero que entiendan este asunto que les estoy tratando de explicar. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, no hay nadie que pueda decir que es un poco bueno. Pablo aquí está poniendo al mundo en 2 grupos, o en 3 grupos, para ser más exacto.
Capítulo 1 de Romanos trata de los pecadores comunes. Prostitutas, borrachos, alcohólicos, homicidas, asesinos, o toda la lista que usted le pueda venir en este momento a la mente. Pero el capítulo 2 de Romanos, y continúa hasta el capítulo 3, habla de los pecadores de élite, especialmente en el capítulo 2, pecadores de élite, que se enfoca y se dirige a ¿quiénes? A judíos y a griegos. Los griegos creían que eran aprobados por Dios porque tenían la ley de Dios, tenían ¿qué cosa? Los griegos creían que eran aprobados por Dios porque tenían ¿qué cosa? Un conocimiento intelectual. No eran como los gentiles del capítulo 1, borrachos, asesinos, homicidas y que hacían todo lo aquello que se llama malo ante los ojos de ellos. Y ellos creían que porque eran estadistas, intelectuales, filósofos, matemáticos, y tenían arquitectos, pensadores, hombres brillantes en el ámbito del conocimiento de este mundo, creían que eran aprobados por Dios porque eran distintos a los gentiles comunes que practicaban todo tipo de aberración pecaminosa. ¿Qué sucede? Exactamente también había otro tercer grupo, un poco más cohibido, más restringido, con un traje más religioso. Los judíos, el pueblo de Israel, la nación escogida, el pueblo elegido por Dios, la nación predilecta de Dios, que ellos creían que eran los escogidos y hombres prioritarios de la gracia de Dios, que tenían la ley de Dios en sus manos y eso les daba la aprobación, que eran el pueblo selecto, escogido por Dios. ¿Y qué les está diciendo ahí? ¿Qué es lo que pasó? Pablo está definiendo que ellos, los judíos, que tenían la ley de Dios, y también los griegos, que eran grandes pensadores y estadistas y que no pecaban como el resto, y a los gentiles, prostitutas, borrachos y asesinos, y a todos ellos, les ponen la balanza de Dios, les ponen esa balanza y los pesa. Y la definición del veredicto de Pablo es ¿qué cosa? Que todos están excluidos, separados, privados, exiliados una vez y para siempre de la presencia de Dios, de todo lazo con el Señor. O sea que el hombre hasta ahí, Pablo lo está definiendo, que está fuera de alcanzar toda opción de acercarse al Creador. Porque, ¿qué es lo que está definiendo Pablo? Que todos se encuentran bajo el juicio de la ira de Dios. Pablo aquí está lanzando en estos 3 primeros capítulos un misil mucho más fuerte que el arsenal de los Estados Unidos o el arsenal de misiles nucleares de Rusia que son de carácter continental o los misiles chinos. Está lanzando un misil de carácter no continental, sino está lanzando un misil de carácter universal, que tenía el poder, o tiene el poder, de exterminar con toda la especie humana. Y eso era el veredicto de Dios, que todos estamos bajo ¿qué cosa? La sentencia. Todos estamos exhibidos, todos estamos expuestos, todos estamos ¿qué cosa? Abiertos ante la ira de ese Dios santo, por cuanto todos nos hemos rebelado contra el Creador, todos hemos violentado la justicia soberana de Dios, hemos violentado su santidad, hemos violentado su ira, hemos violentado su amor, y somos seres ¿qué cosa? Corruptos, depravados hasta el núcleo,
que nuestro ADN está, ¿qué cosa? Infectado y podrido hasta el núcleo por el pecado, por la actitud de una rebelión abierta, total, contra el Creador del universo. Los teólogos a este versículo lo llaman uno de los versículos más importantes del Nuevo Testamento, porque define, ¿qué cosa? El estado del hombre con Dios. Define, ¿qué cosa? Que solamente hay una cosa que para el hombre le espera, y que solamente hay una cosa que el hombre puede y se merece de parte de Dios. Ojo, se merece. Es la ira y la justicia y condenación y separación eterna de Dios una vez y para siempre. Eso es lo que se merece el hombre. ¿Por qué les digo que Pablo estaba haciendo una definición de presentar un misil más grande que los misiles nucleares rusos que son de carácter continental? Este era universal. Porque lo que él nos dice Judas es impresionante. Les voy a citar el libro de Judas, el versículo 6. Libro de Judas, el versículo 6 nos dice lo siguiente. Les recuerdo que los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron su lugar al que pertenecían, Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad para esperar el gran día del juicio. Ojo, los ángeles que no guardaron su dignidad, que no permanecieron en la morada de Dios, donde Él había establecido los cielos, sino que se rebelaron contra su Creador voluntariamente. ¿Qué pasó? Los apóstoles dicen prisiones de oscuridad para el día del juicio. Eso no está hablando del infierno, sino habla del Tártaros, del lugar de la prisión o el abismo, donde se encuentran ellos presos para el día que les espera, el lago de fuego, la condenación y separación eterna de los ángeles con el Creador. Eso es el lugar que pertenece a todos los hombres, que Pablo está definiendo también aquí, que el hombre se rebeló y solo hay un lugar para el hombre. Es la separación y juicio ante la justicia de Dios, la separación eterna del Creador con el hombre. Y vemos aquí que no solamente menciona eso, el versículo 7 de Judas dice lo siguiente: asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios, del fuego eterno del juicio de Dios. Dice que Sodoma y Gomorra fueron modelos de ejemplo, como prototipos de la justicia, de la santidad, de la ira, de la soberanía de ese Dios que es un Dios de amor y que no podía tolerar el mal. Que esas ciudades fueron destruidas por el fuego como ejemplo del fuego eterno, del gran día del juicio de Dios. Está predefiniendo muy clarísimo Judas ahí. Pero hoy en día no solamente se ha tratado de transliterar ese evangelio basado en las Escrituras, basado en la palabra de Dios, sino que hoy en día se está presentando también el evangelio del Jesús LGTB, del movimiento LGTB, por Carlos Osma y otros hombres o personajes dentro de la fe que se están introduciendo encubiertamente con un evangelio distinto, un evangelio excluido a la verdad de las Escrituras, donde presentan ¿a quién? A un Dios que todo lo tolera, que todo lo entiende, que todo lo puede pasar por alto.
Y justamente se ha creado el Jesús LGTB, el Jesús homosexual, o la teología Kühler, que se habla del Jesús de género, para ser más exacto. Entonces estamos viviendo tiempos donde el Evangelio está sufriendo situaciones de surgimiento de un nuevo Evangelio dentro del Evangelio. Un nuevo Evangelio que surge dentro del Evangelio, tratando por medio de la teología liberal de adaptar a la cultura y tratar de adaptar o crear una nueva identidad religiosa en el mundo, que representa la más abierta rebelión del hombre en crear su propio Dios a su propia imagen, que eso es paganismo, idolatría, porque se ha predefinido amor y se ha transliterado la definición que ¿qué es el amor de Dios? Nos encontramos en situaciones muy complejas, pero quisiera citar un versículo del Antiguo Testamento, el Salmos capítulo 5, versículo 5. El Salmos capítulo 5, versículo 5. El Salmos capítulo 5, versículo 5. Nos menciona algo muy impresionante referente a lo que hoy estoy tratando de explicarles y que puedan entenderlo en una resolución, como les dije al inicio, en el 4K, en sus pantallas de sus mentes, y puedan entender lo peligroso y nocivo que puede ser y es el pecado. Y si nosotros no entendemos esto, es como algo incongruente de determinar y decir que somos parte del reino de Dios. Es muy posible que nos hemos adaptado al Evangelio por la cultura, porque todo el mundo va a un templo, o porque vamos a la iglesia, o porque mi vecino lo hace, o porque necesito lavar un estado de la conciencia. El asunto aquí va más allá de eso. Necesitamos estar reconciliados con nuestro Creador. Necesitamos urgentemente la gracia de Jesucristo en nuestras vidas. Ante el peligro que nos espera, que si nosotros no escapamos de la ira de Dios, del juicio de Dios, del veredicto que tiene Dios para este mundo, y Dios tiene un veredicto para usted y para mí, y es ¿qué cosa? La separación eterna de Él, una vez y para siempre con todos los hombres. Miren lo que dice el Salmos, capítulo 5, versículo 5, para los predicadores de puro amor, que solamente entienden que Dios es amor, pero anulan los otros atributos mencionados como su santidad, su ira, su justicia, su soberanía, su bondad, y solamente entienden que Él tiene un atributo y es amor. El Salmos capítulo 5, versículo 5 nos dice lo siguiente: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Miren pues lo que menciona en ese versículo, que los insensatos no estarán, dice, delante de tus ojos. O a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué quiere decir? A todos los que hacen pecado. Quisiera revisarlo en esta traducción también. ¿Cómo lo traduce el versículo 5?
hasta el versículo 6. Todos los arrogantes se presentarán ante tu vista. Miren, pues, todos los arrogantes se presentarán ante tu vista. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué quiere decir? Que Dios aborrece a todos los que practican pecado. Pero nos han introducido dentro de la iglesia este evangelio que dice: Dios ama a los pecadores, pero aborrece su pecado. Y suena tan bien y tan interesante que se lo predica con alma, fuerza y corazón en los púlpitos, pero que contradice los principios absolutos de la Escritura. Porque acá el texto afirma, y hay varios textos en el Antiguo Testamento, que afirman que Dios aborrece el mal, que Dios aborrece el pecado, y que Dios aborrece al que practica el pecado. Porque eso es lo que está diciendo aquí. Tú aborreces a todos los que hacen iniquidad. Y Pablo está definiendo que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No dice que alguien sea un poco más piadoso. Y si alguien no ha llegado a consumar la maldad que hay en su corazón, o te preguntas, como se preguntaban los judíos y se preguntaban también los griegos, que no eran como esos otros pecadores, los gentiles comunes, el capítulo 1, los pecadores comunes. ¿Qué decían los pecadores de élite? Yo no hago lo que ellos hacen, yo no soy como ese, yo no soy como el Julio, pecador. Yo soy alguien más puro, más santo, alguien de bien en la sociedad. Y es muy posible que hay esquemas en nuestra mente. Pero la luz de la Escritura nos está definiendo que somos, ¿qué cosa? Depravados, corruptos, aborrecedores de Dios hasta el núcleo, hasta nuestras entrañas. Como los puritanos lo definían, si un niño tuviera la facultad, un bebé tuviera la facultad de poder darte un manotazo y matarte, él lo haría, si tuviera esa fuerza, porque desde su naturaleza interior, desde que son niños, son bebés, nacen con una naturaleza aborrecedora de Dios, aborrecedora de su Creador. Y todos allí, todos, con urgencia, necesitamos, ¿qué cosa? La gracia que no merecemos, inmerecida de Cristo. Porque nadie es merecedor de la justicia y misericordia de Cristo. Y el versículo aquí nos menciona también, versículo 6, destruyes a los que hablan falsedad. Mira, destruyes a los que hablan falsedad. Yahvé abomina al hombre sanguinario y engañador. O sea, todos pecamos, todos estamos bajo juicio. Es posible que digas que no eres como Adolfo Hitler o que nunca mataste. Pero ante la balanza de Dios todos pesan igual porque todos están bajo pecado. Si tú no consumaste, no llegaste a ser un Hitler, o tú que me estás oyendo, señorita, no llegaste a ser una prostituta, como hay muchas damas que están en esa vida, en la prostitución, pero tú no llegaste. Y si no llegaste y te conservaste, no es porque tú seas buena y seas mejor que esa prostituta. Tú eres tan igual como esa prostituta. ¿Qué es lo que pasó? Fue la gracia de Dios que nos sostuvo. Que nos sostuvo de la maldad que hay en nosotros, de no consumarla en su totalidad y llevarla a cabo. Y es la gracia de Dios que nos ha preservado. Es la gracia de Dios que muchos que están hoy en la iglesia están asistiendo a la iglesia porque Dios fue quien los trajo a la iglesia. No vino usted por iniciativa propia, ni nadie de nosotros hemos buscado a Dios por iniciativa propia, sino ha sido un acto soberano de Dios. ¿Por qué explico esto? Que fue un acto soberano de Dios. Porque nosotros estábamos muertos por el pecado. El pecado significa separación, el pecado significa muerte. Estábamos separados, como Pablo lo está definiendo, excluidos, privados de la gloria de Dios. Estábamos muertos en lo profundo del mar,
en alta mar, en lo más profundo, al fondo. Y Dios fue y nos sacó de lo profundo del mar. Nos transmitió luz, nos transmitió su espíritu para poder oír su palabra y poder discernir que necesitamos de esa gracia. Y ahí es donde implica la fe, que la fe no es una obra tuya, la fe es ¿qué cosa? Un don de Dios para que tú, por medio de ella, puedas ver la luz de la cruz de Cristo, puedas ver a Jesucristo y puedas decir y entender que solo en Él puedes encontrar redención. Explicar todo este asunto del pecado nos tomaría todo una vida si fuera posible, o más que ella. Es que pasaremos a continuación a nuestro momento número 3. Argumento número 3. Todos los hombres se encuentran expuestos y exhibidos y mostrados. Argumento número 3. Jesucristo se entregó ante la ira de Dios por amor a su creación. Jesucristo se entregó a sí mismo ante la ira de Dios por amor a su creación. Hasta ahí hemos entendido que todos estamos bajo el juicio y bajo una condición caída, que somos seres retorcidos y depravados absolutamente, total. No hay diferencia entre mi persona y un homosexual o un asesino. La diferencia solo es que Dios permitió de que nos retuvo de llevar a cabo toda la maldad que se encuentra dentro de la naturaleza humana. Entonces enfocamos nuestro momento número 3. Jesucristo se entregó a sí mismo en la cruz por amor a su creación. Para ser más exacto, se entregó a sí mismo ante la ira de Dios, por amor a ti y por amor a mí y por todos aquellos que van a creer en la justicia de Dios. Todos hemos tomado un pasaje muy común y lo hemos predicado abiertamente. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Lo que me llama la atención de este versículo, pues dice que Dios amó al mundo. Está hablando de la creación en general, no exclusivamente del hombre, sino de la creación, que Él quiso redimir a toda esta creación, todo. Cuando hablo de todo, estoy hablando de todo lo que existe en la creación creada por Dios. ¿Y qué cosa? Que dio a su único Hijo, para que todo que en Él crea, y esto ya sí implica la naturaleza humana, porque a quien se le demanda creer no es a un perro, tampoco es a una vaca o otro animal, se le demanda creer a los responsables que fueron de la caída, nuestros primeros padres y nosotros que continuamos en la lista, para que no se pierda, sino que tenga que gozar vida eterna. Y la parte impresionante dice que de tal manera amó de tal manera que no se quiere decir que no merecíamos nada en absoluto, en ninguna forma, pero Dios amó su creación y determinó restaurarla. Y por eso era necesario que Jesucristo padeciera en la cruz por ti y por mí, que Él sufriera en lugar de ti. Jesucristo que nunca pecó, que nunca quebrantó un mandamiento, que vivió para la gloria de Dios, en obediencia absoluta al Padre, en entrega absoluta. El Padre se deleitaba con su Hijo y decía: este es mi Hijo en quien yo tengo complacencia, o en quien yo me deleito. Ese Hijo de pronto se torna, ¿qué cosa?, en una cruz, y se torna, ¿qué cosa?,
sufriendo la sentencia de la ira de Dios, haciéndose maldición por ti y por mí, por todos aquellos que van a creer en esa cruz, por todos aquellos que van a ser llamados al reino de Dios. Él entregó, ¿qué cosa? Entrega su vida bajo el designio y bajo el juicio de Dios, para que así se cumplieran las Escrituras, de que tal manera Él amó al mundo. No solamente eso, Isaías 53, versículo 9, en la Nueva Traducción Viviente, dice de una manera un poquito más clara, o más de un perfil más claro para poder entenderlo, los que me están oyendo. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Es lo que dice Isaías 53, versículo 10. Formaba parte del buen plan del Señor aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrán muchos descendientes, disfrutarán de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Era la voluntad de Dios que Jesucristo, ¿qué cosa? Sufriera todo el enojo, toda la ira, como el texto aquí lo define, fuera aplastado. La Reina Valera lo traduce, dice que Dios había dispuesto quebrantarlo. Justamente nuestro Señor Jesucristo fue quebrantado en la cruz bajo el juicio y la ira de Dios. Y eso es lo que está mencionando aquí las Escrituras, que justamente lo único que hay para el hombre de parte de Dios es el juicio y la ira de Dios, la separación eterna con su Creador. O la otra opción que le queda al hombre es acudir y refugiarse solamente en la justicia de Jesucristo. ¿Qué es la justicia de Jesucristo? Justamente que solamente un Dios puede satisfacer la demanda de la justicia de Dios. Solamente un Dios puede, ¿qué cosa? Satisfacer la justicia del Padre. ¿Qué quiero decir con esto? Que ni la justicia de toda la creación angelical que conservaron su dignidad, que no pecaron, sino que se mantuvieron dignos ante la presencia de Dios y que se mantuvieron dentro del camino de Dios, dentro de los senderos establecidos, de la morada, de los caminos de Dios, lo juntáramos a todos esos ángeles, de los querubines y serafines, arcángeles y todas sus justicias, de todos ellos juntas en un ángel, no alcanzaría a satisfacer la justicia de Dios, la santidad de Dios, la ira de Dios. Pero solamente había uno que podía satisfacer esa tasa tan alta, que es la esencia y naturaleza del carácter de Dios. Cuando hablo de justicia de Dios, estoy hablando de la misma naturaleza, esencia del Padre. Había solamente uno que podía satisfacer esa demanda. ¿Y era quién? El Hijo de Dios. ¿Quién es Dios? Nuestro Señor Jesucristo. Y es por ello que Él determinó voluntariamente entregar su vida para que el mundo en Él fuera condenado. Cada uno de nosotros fuimos condenados bajo ¿qué cosa? Los padecimientos y sufrimientos de Cristo en la cruz, donde Él padeció todo el enojo y toda la ira del pecado, haciéndose maldición. Ojo con lo que estoy diciendo, haciéndose maldición. Él tomó eso voluntariamente. Él no quiere decir que cuando estaba en la cruz se tornó pecador, se tornó putrefacto, o que dudó de su voluntad del Padre. Él obedeció la voluntad del Padre
hasta la muerte en la cruz, siendo consciente que sería aplastado por la ira de Dios. Muchos pueden decir que Él tuvo temor o que Él dudó. Él no tuvo temor de los clavos. Él no tuvo temor de los soldados romanos y de sus látigos. Él no tuvo temor de sus sufrimientos. Lo que Él sí tuvo temor fue del enojo, de la ira del Padre, y que solamente era el único medio para que usted y yo fuéramos, ¿qué cosa? Libertados del poder del pecado que operaba en los hombres desde la caída de Adán hasta nuestros días, que solamente en Jesucristo hoy tú puedes ser salvo. Te doy gracias, Señor, y en tu gracia por todos los que han oído en este momento. Trae salvación a cada vida y a cada corazón. Que tu Espíritu Santo en este momento haya confrontado de juicio, de verdad, de pecado en cada vida. Y salva, Señor, a todos aquellos que tú tienes preparando sus corazones para que tu gracia sea percibida en sus vidas. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Bendiciones.